Hola, Francesc, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, buenas Raúl, ¿cómo vamos? Muy bien, muy contento de que hayamos podido sacar este ratito para hablar de tu historia, tu trayectoria. Perfecto. Em, Dime. entonces, si te parece, empezamos con la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo y es un poco cómo te definirías tú, cómo te ves a ti mismo para quien no te conoce. En el ámbito del GIS, bueno, Ujú. en el ámbito del GIS trabajo como desarrollador. Ya hace tiempo que trabajo como desarrollador de SIC y nada, o sea, hace aproximadamente más de 20 años Uf. que estoy, que estoy en un mundillo. Luego, bueno, a lo largo de... Soy informático, era ingeniero técnico informático de sistemas. Eh, Originalmente me quería dedicar a la robótica, pero la vida me ha llevado hacia el mundo del SIC. Qué curioso. No sé, yo esa faceta de la robótica, a mí me encantaba la electrónica, pero se me daba muy mal. Bueno, mira, la vida. No, la verdad es que mi primer contacto en el SIC fue, sí, tenía una amiga que estaba haciendo una beca Erasmus en Utrecht, Ujú. en Holanda, y la fuimos a ver unos cuantos. Y yo estudiaba informática y siempre estaba pensando, ostras, no quiero acabar haciendo facturas y albaranes. Tenía un miedo terrible porque aquí en Girona la mayoría de la gente acababa haciendo facturas o albaranes o trabajando en un banco, que es más o menos lo mismo. Y yo, ostras, no, yo no quiero nada en este mundillo. Y la fuimos a ver. Y aquella chica estudiaba geografía y me habló de un software que se llamaba Arquinfo, que era una caja y bueno, que habían muy pocas unidades y que estaba en la universidad y bueno, y que estaba en una zona segura y tal, y me contó lo que se podía hacer. Fue mi primer contacto y me quedé como flipado, ¿no? Y me quedó ahí a un lado del cerebro y parece que unos cuantos años más tarde, pues este lado del cerebro se despertó. Porque todo esto, ¿con qué edad más o menos? Estaba en la universidad. Sí, estaba en la universidad, debía tener, pues, no sé, 20, 21 Ujú. años a lo mejor, no sé. Ni idea. Qué curioso. Sí, sí, se me quedó allí y dije, ostras, pues ahí lo tengo, ahí Que al lo tengo. final tú eres de las personas que siempre, yo siempre nos divido, entre comillas, no me gusta dividir, pero clasifico en dos grupos: los que vienen del mundo de la informática y acaban aprendiendo de GIS, los que vienen del mundo de GIS, ciencias de la Tierra y demás, y terminan haciendo y aprendiendo desarrollo, ¿no? Exacto, sí, sí, yo ya. Pero bueno, este interés ya, yo me acuerdo, antes se hacía una cosa, ahora se llama bachillerato, antes se llamaba CO, ¿vale? Que cuando terminabas la selectividad, pues tú tenías que rellenar un papelito, ¿no? Y tenías que poner, ¿qué carrera quieres hacer? Yo no tenía ni idea, o sea, o sea, no, sabía que quería algo de ciencias, pero no lo tenía claro. Y bueno, porque en Girona soy de Girona, en Girona se hacía la carrera, pues estudié, bueno, escogí informática, pero mi segunda opción era geología, geografía y agrarias. O sea que Ostras, no qué puedo bueno. decir que sea un informático de aquellos de, Obsesionado de con... obsesionado con los bits. Ostras, no sabía yo que habías elegido eso. Bueno, por cierto, has dicho la selectividad, que ahora se llama EBAU, para los que no sepan que antes se llamaba selectividad. Ah, gracias. Así que ya nos va Por, pillando mayores y se nos olvida a veces. gracias por justificarlo y por dejarme en evidencia. Bueno, ya hemos dicho lo del COU, así que... Sí, no, ya, y esto lo he dicho yo, o sea que no hay problema, esto no se va a cortar. Qué bueno, entonces...
elegiste primera opción informática y te salió informática, Sí, exacto, exacto. que lo hiciste ahí en la propia universidad en Girona, ¿no? Sí, sí, llegué allí y bueno, todo el mundo sabía informática, yo no tenía ni idea. Bueno, ¿y por qué están estudiando informática si ya saben utilizar los ordenadores? Pero bueno, no, al final lo, lo- lo fui superando, superando. Luego me pasó esto y, y me acuerdo de una conversación de que me contaron, o sea, cuando tú eras pequeño y hacías matemáticas en primaria o en EGB o lo que sea, te decían, nunca se pueden mezclar manzanas con peras, ¿sabes? Ujú. Y me acuerdo que me dijeron, no, no, sí, sí que se pueden mezclar. ¿Cómo que se pueden mezclar? Si me han engañado. Y me han dicho, pues sí, ¿no? Se pueden mezclar por la localización, ¿sabes? Y ahí, ¡pam!, me explotó también un poco la cabeza, se me despertó y aquí en Girona hacen un máster que se llama Máster Unigis Ujú. y hice el máster mientras trabajaba en otros sitios, ¿eh? Bueno, y allí fue el segundo inicio, ¿no? Esto ya fue el renacimiento, ¿no? Y a partir de aquí, pues, ¿Y, y, ya fue encadenando. y te acuerdas quién te dijo lo de que se podían mezclar a través de la componente espacial? Pues no me acuerdo, no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. No sé si fue Mercè, que Ujú. cuando la fui a ver ahí en Utrecht, o no lo tengo muy claro, o a lo mejor lo leí, ¿eh? O a lo Ujú. mejor es aquello que sueñas y, y Y luego ves las recuerdas cosas así. vagamente, ¿no? Mezclado con... Sí, no, no, la verdad es que no lo recuerdo de una manera muy clara, pero sí que ostras, Ujú. la verdad es que es algo que es muy agradecido, ¿no? Que, que a mí me da la sensación que tienen mucho contacto con nuestro cerebro, ¿no? Y con Ujú. nuestra capacidad de relacionar, ¿no? En el espacio, sobre todo, ¿no? Ujú. Y vas pillando y con poca cosa le metes muchos colores, es muy visual, te permite sacar muchas conclusiones y es algo que yo creo que los mapas te van pillando, ¿no? Hay Ujú. muchas pelis que empiezan en un mapa, ¿no? El Sí, sí, mapa sí. del pirata, el plano para atracar un banco, o Sí, para escapar de la cárcel, exacto, exacto, escapar de la jungla de cristal. No sé si vi algún mapa, pero seguramente, ¿no? O, y luego, bueno, pues es relativamente fácil ahí quedarte pillado. Sí, a ver, al final yo creo que es muy natural, ¿no? Llevan tantos años con nosotros, aunque no sean en ordenadores, ¿no? Llevan tantos años que lo hemos necesitado para movernos en el espacio, que es nuestro hábito es natural, ¿no? Que al final lo entendemos todo, ¿no? Tengan mejor o peor orientación, pero para moverte sin GPS, pero que yo creo Claro, que... claro. De hecho, los resúmenes, ¿cómo se llaman, no? Mapas mentales. Ujú. Ah, Pues ahí está. No ya te sé, lo he ¿eh? dicho. Pero bueno, a lo mejor son emboladas mías, pero Y luego está me funciona. el otro tema, ¿no? De que yo siempre busco lo de que el 80% de la información, ¿no? Tiene una componente espacial, de dónde ha salido eso, gente que ha hecho estudios universitarios, si eso es cierto, si eso es creado desde nuestro Sí. nicho. Bueno, no está claro, ¿no? No está claro, pero mm, podría ser un 60, un 81,2 o un Ah, 79,5, a saber, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que, eh, bueno, hay varias, bueno, a lo mejor me voy, ¿eh? Pero hay reglas memorísticas, ¿no? Para intentar recordar cosas bueno, que son relaciones con los sentimientos y tal, ¿no? Pero también hay métodos memorísticos que consisten en intentar eh, asignar a cada uno de los puntos que tú estás intentando recordar a una determinada sala ubicación. de tu casa, ¿no? En una determinada El, ubicación. el Y palacio tú, mental, ¿no? De la técnica exacto,
exacto. Tú vas haciendo el recorrido, ¿no? Por orden de precedencia y esto te permite meterlo luego. Yo creo que mentalmente pues estamos estructurados de esta manera, ¿no? Necesitamos una ruta dentro de nuestro caos. Sí, 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 no, y como dice, también somos muy visuales, ¿no? Yo he leído a Ramón Campayo, ¿no? Que es el campeón este de memoria que habla mucho de estas Sí, técnicas. yo también. Pues, tengo el libro abajo que me lo tengo que terminar, pero usa mucho eso, las imágenes, que es lo que has dicho antes, que somos muy visuales, ¿no? El créate una imagen que te impacte mucho, ¿no? Que te cueste olvidar, porque al final memorizamos mejor así, el palacio mental, es verdad que tienen mucho de lo que al final los mapas tienen, ¿no? Sí, 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 En sí, sí. definitiva. Sí, sí. Bueno, y también relaciona mucho con los sentimientos, ¿no? Y bueno, pues Ujú. ella me parece que los llama como también asociaciones. Ostras, ahora no me acuerdo, ya me saldrá. Es un tipo o sea, relaciones que aparentemente no tienen nada que ver, ¿no? Y que te sorprenden. Yo qué sé, el tío dice, tienes que recordar una lista, la primera lista es tractor, la segunda lista son luces. Pues bueno, te imaginas un tractor que va arando en el suelo y que a medida que va arando pues van apareciendo bombillas, ¿no? Y son relaciones Sí. absurdas, pero que bueno, que el cerebro va así. Pues bueno, yo creo que una ruta o un cálculo mental tampoco no es tan absurda, ¿no? Sino es como una tendencia más natural. Ujú. Sí, sí. Qué profundo nos hemos puesto en un momento, Ay, Francesc. sí, ¿eh? Ya corto, ya corto. Del cerebro. No, 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 me encanta. Pero voy a retroceder un poco Sí, porque estábamos hablando, ¿no? De informática, te hacen el clic mental, tú terminas la carrera, ¿la terminas bien? Yo la terminé a duras penas. a mí me costó mucho. Claro, empecé de becario haciendo factores y albaranes. Un Vaya, triunfo, bien, fantástico, justo lo primer que quería. checkpoint. Exacto. Había aquello del efecto 2000 y había el tema del IVA y luego, claro, en informática había mucho trabajo, mucho. Y me acuerdo, o sea, terminarla, la terminé unos cuantos años más tarde, cuando me salí de las facturas y los albaranes y empecé a trabajar en un diario y luego pues tenía tiempo de poder estudiar o sea, el proyecto final de carrera lo hice ya fuera de las facturas y de los albaranes, vamos, en un diario. Y, la, y el, Una el- cosa, Francesc, Dime. antes de que sigas, para quien no sepas que has dicho lo del efecto 2000, hacía tiempo que no me acordaba lo del efecto 2000. Para quien no vivió aquello, porque habrá gente que esté escuchando, claro, estamos en el 2025. Hay muchas personas de GeoDeveloper que todavía no, bueno, que tienen Ujú, poco más de 25. ujú. Que parecía que iba a ser el apocalipsis, ¿no? Que con el cambio del 99 al 2000 muchos ordenadores iban a fallar, se iba a caer la bolsa, iban a dejar de funcionar los cajeros, ¿no? Sí, sí, era Iba a todo, ser el caos. iba a ser el caos. Nos íbamos a morir. Sí, sí, iba a ser, sí, sí. Te ibas a quedar sin dinero en el banco, prácticamente. Totalmente. Por Ujú. suerte no pasó. Y esa parte de factura y albarán es la parte en la que estuviste trabajando con ERPs y demás. ¿Es tu primera etapa? O... Sí, sí, sí. Esta fue mi primera etapa. Ujú. Nada, o Qué sea, guay. adaptando un programa. Ujú. Y luego en un diario y de allí hice el máster y luego ya cuando dejé el diario ya hice mi primera incursión en un mundo del SIC, Ujú. al Instituto Cartográfico. Estuve allí unos meses y luego ya me fui a Suecia durante un mes. Porque la parte de Instituto Cartográfico estuviste trabajando en Barcelona, ¿no? Pasaste de Girona a tener que ir a la oficina, entiendo, allí a... Exacto, esto fue lo más duro. Estaba Tener- acostumbrado a estar, ¿no? En casa. Claro, claro, claro. Mi vida era muy cómoda. Ujú. Y nada, sí, sí, era coger el tren y ir allí y ahí estaba haciendo la exportación de,
de bases de datos geográficas a formato a DGN, a un formato de CAT. No, de XF, perdón, a DXF, Ajá. que era como... Sí, sí. ¿Y este salto que hiciste de pasar del diario al instituto porque terminaste estaba ya recién terminado el máster Sí, de sí, sí, Unisys? sí, 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 sí. Vale. Eso fue, ¿no? Que lo hizo ahí un poco, relacionaste, que no que fuese al instituto cartográfico y luego te... Bueno, o sea, uno está al loro, tiene ganas de hacer un cambio, ¿no? Aproximadamente los ciclos de vida son de 3 años. Si superas los 3 años pueden ser 6 o 7, ¿no? Correcto. Y uno está ahí al loro y nada, ahí salió la oportunidad y fui allí, ¿vale? Y luego, Te fuiste a Suecia. luego me fui a Suecia y cuando volví de Suecia, que había la posibilidad de volver, pues hubo la posibilidad de ir a ESRI España. Porque a Suecia te fuiste a la universidad. A Suecia fui, sí, a una universidad que era la Universidad de Gävle, que tenía el encargo de transformar o ayudar a transformar los metadatos en sueco. Que no tenías ni idea, supongo. Que no tenía ni idea, Y a la el Google, normativa. el Google Translate diría así, así. Bueno, justamente fue estar allí y apareció con el Google Translate la opción del sueco. Qué oportunos. ¿A quién le echaste un teléfono? No, no. La vida. Qué suerte. Sí, 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 sí. Y nada, sí, sí, ahí lo tenían en papel. Me acuerdo que tenían dos filosofías. Era en la vida es o ser el primero, intentar investigar y ir adelante de todo, o ser el último, esperar la experiencia de qué es lo que han hecho los otros y luego intentar adaptarte, ¿no? Y ellos optaron por esta segunda parte y nada, y allí fui yo, pero allí estuve poco. Y en ESRI, pues ahí ya estuve unos cuantos años ahí, sí, que fue bueno, no fue mi primer contacto, pero una explosión gisera o sea, la palabra ARC me parece que hay, o sea, poca gente la debe haber dicho más que nosotros. Seguramente, sí. Y, Y te iba a preguntar de francés, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me ha encantado, ¿no? Que al haberte criado en Girona, que sabemos que es la cuna de la parte del software libre, especialmente en todo lo que viene a ser el mundo del SIG, ¿no? Cómo has convivido con esos dos mundos y cómo has intentado siempre acercarlos. ¿En algún momento sentiste algún tipo de, pues no sé, de conflicto? Yo recuerdo, yo venía, por ejemplo, del mundo del software libre. Yo estaba muy vinculado a la oficina del software libre. Mi proyecto de startup era de software libre. Y claro, cuando entré en el mundo de ERRI, claro, como una empresa que lleva tantos años, pues tenía la sensación, ¿no?, de que había habido esa fricción como en su día hubo entre Microsoft y los movimientos de software libre, ¿no? Y hubo tantas batallas y tantas, ¿no?, manifestaciones por parte de grupos y demás. Y claro, yo cuando llegué a ERRI, pues quería asegurarme de que había una buena relación y por eso desde el primer momento estuve hablando con marketing para que me diese dinero para financiar concursos de software libre, para intentar un poco, por lo menos quitarme esa neura que yo tenía de confrontación porque tenía que validarla todavía. Entonces yo siempre lo he vivido y hasta el día de hoy que sigo todavía en ERRI, como sabes, ¿no? Intentando lidiar para que ese acercamiento, porque yo todavía sé que todavía no están todas las perezas limadas. Ojalá, no sé si algún día se pueda limar, pero me llama mucho la atención eso, que viniendo de ahí me hizo mucha ilusión ver personas como tú que tenían esa mentalidad, ¿no? ¿Y cómo lo afrontaste tú? Si a ti no sé, si tenías alguna experiencia previa habiendo estado en Girona, ¿no?
O sea, bueno, mi compañera trabaja en el SICTE, que son los que hacen la conferencia de software libre. Luego era curioso, ¿no? Porque ella estaba haciendo la conferencia de SIC libre. Yo estaba en la empresa de Esri, ¿no? Que es la más... No, la verdad es que no había aspereza ni conflicto. Recuerdo que la primera vez que fue a las jornadas de SIG Libre me pedí vacaciones, ¿vale? Pedí fiesta para ir. Y me acuerdo que había entonces un responsable en el departamento, Javier Abadía, que me dijo, no, hombre, ¿pero por qué, no? O sea, esto es lo más natural del mundo. No te vayas a pedir vacaciones y al contrario, o sea, tú vas allí, ya te lo pagamos nosotros, intentas aprender lo que más puedas, ¿no? Y nada, y yo iba ahí con mi acreditación, ¿no? De Esri, ahí. Sí que a veces se me acercaba alguien, pero era una situación como muy simpática, ¿sabes? O sea, no es aquello de un conflicto. Es como un Barça-Madrid luego de un partido de fútbol, ¿sabes? O sea, donde, bueno, pues si te lo pones bien y estás ahí un poco de guasa, pues está bien y puedes aprender muchas cosas. De hecho, o sea, había muchas tecnologías de software libre que tiraban de una base de datos, ¿no? de Oracle Geoespacio, ¿no? O sea, de la extensión espacio. Y Esri se conecta en PostGIS, ¿no? O sea que tampoco... Y cuando vas ahí un poquitín más abajo, la mayoría de softwares pues utilizan librerías libres. Esri en alguno de sus componentes también utiliza, ¿no? Utiliza Rabbit, utiliza Hay un Geral. Hay un PDF que yo encontré hace no mucho que es el Acknowledgements de Open Source de Erdi, que creo que son como 100 páginas de todo el software que me encantó y de hecho me lo estuve mirando un poco por encima para enterarme de dentro de la SK de JavaScript cuántas librerías hay para gestionar tiempo, para no sé cuánto, y dije, digo, esto, ves, bueno, son el tipo de cosas que tenemos que darle también, ¿no? El decir, oye, que lo usamos y al mismo tiempo buscando dónde se contribuye, ¿no? No solo porque también hay veces que se desembolsa incluso dinero a veces para mejorar cosas. Pero bueno, que parece que estoy haciendo aquí un speech de... Vamos, No. Yo es que creo que es lo mismo. O sea, no... Sé que, bueno, luego en estas jornadas uno se va a cenar, la gente bebe un poco y te toca aguantar un poquitín más de chapa, pero como tú también has bebido, pues lo llevas bien. Me ha gustado la comparativa, es verdad que a lo mejor yo siempre lo he vivido de una manera distinta porque a mí no me gusta el fútbol. Entonces yo nunca he tenido rivalidad, nunca he sentido rivalidad. Para mí es un concepto que en la vida pues muy rara vez vivo, ¿no? Entonces, ahora que lo dices, pues sí, puede ser a lo mejor... Es que claro, yo lo vivo cuando algún compañero, a mí me ha pasado alguna vez, muy rara vez, pero en plan medio broma, medio pesa rivalidad, yo creo, de pique, decir, no te doy la mano que trabajas en Erri, ¿no? Y en plan, joder, macho, tampoco sabes que no mordemos, no sé. Pero claro, pues, también porque no estoy acostumbrado, a lo mejor también en parte es por eso. Alguna vez algún comentario en plan, en alguna conferencia, si hubiese podido, te hubiese tirado tomate y era en plan, jo. Vale. Pero Bueno, supongo que con una sonrisilla en la cara, en plan... sí. Pero, ¿sabes qué? Que yo muchas veces lo entiendo porque yo he sentido algo parecido en su día. Yo sentí algo parecido por Microsoft. Cosa que he ido cambiando a lo largo del año. No sé si es por trabajar en Erri o porque he ido creciendo y me ha cambiado las percepciones. Pero es como intento empatizar y decir también eso, entender que esa rivalidad a mi manera sin ser futbolero, ¿no? Sin que me guste el fútbol. No, a mí, o sea, la verdad es que no. O sea, yo soy un apasionado del SIG, ¿no? Del GIS. Luego, esto está por encima de la tecnología. O sea, es mucho más, es un sistema, ¿sabes? Y no. Sí que
luego estuve en ESRI y luego ahora trabajo en el Ayuntamiento de Girona, ¿vale? Y allí sí que alguna vez se me ha dicho, no, es que las administraciones públicas lo que tienen que aportar es tecnología libre, ¿no? Para la comunidad y tal. Y yo en eso no estoy, o sea, creo que si hay la posibilidad se puede hacer, ¿vale? Pero no es la prioridad, o sea, la prioridad en mi caso y en lo que me he obsesionado más dentro del ayuntamiento es en que la prioridad es dar los datos. Claro. La O sea, tecnología es un medio, no es el fin, ¿no? claro, Es el medio para proveer de la solución, de... claro, claro, claro. Y luego, pues si a partir de ahí pues vas adaptando y vas poniendo componentes y hay cosas que merecen la pena y que puedes publicar, pues muy bien, ¿vale? Ahora estamos mirando esta fase, ¿no? Pero bueno, o sea, la prioridad es poner los datos a la a disposición de la ciudadanía, porque son suyos. Sí. Antes de seguir, porque quiero terminar la fase de R España rápidamente, que no hemos entrado un poco. Cuando entraste en R España un poco, tu rol pasó a ser, ¿no? De la parte de que llevabas de metadatos que habías venido de Suecia, pasaste a hacer más demostraciones, a enseñar tecnología, ¿no? A intentar... Sí, era un híbrido. O sea, en realidad estaba en el departamento de preventas, pero claro, o sea, ESRI España está en Madrid. Y luego en Cataluña habían 3 comerciales y un técnico que era yo. Y claro, al estar solo, entre comillas, porque estaba acompañado por la gente de Madrid, lógicamente, pues sí, me tocaba hacer cosas de preventas, pero también hacía cosas de servicios profesionales. ¿Vale? Luego, aunque estaba en un departamento, preventas puro, tampoco me sentí mucho, ¿vale? Pero de servicios tampoco, ¿eh? O sea, no. Sí que tocaba desarrollar o por el idioma, pues por contacto con el cliente, pues bueno, pues íbamos a varias empresas o varias administraciones y allí tuve la oportunidad de poder programar y toquetear algo. Siempre poca cosa, ¿vale? Pero sí, estaba en prebendas. Y estaba bien. Que fue donde nos conocimos, por cierto, que supongo que se habrá Exacto, sobreentendido, pero... exacto. Nos conocimos allí. En Y la 2014. verdad es que esto me cambió mucho la visión o sea, de lo que era un preventas ser preventas te permite conocer la primera tecnología antes de que salga, ¿no? Te permite testear, te permite toquetear muchas tecnologías sin profundidad, ¿vale? Pero es que a veces profundizar requiere mucho tiempo. Luego, la vida es muy corta, ¿no? y es la posibilidad de poder toquetear distintas cosas y hacerte una idea, un mapa, ¿no? Una idea global de lo que es la arquitectura, de cómo encajan los componentes, de cómo encajar con otras tecnologías. O sea, la verdad es que fue un aprendizaje brutal, brutal. A veces es curioso, ¿no? Como pequeños programillas enlazados Sí, sí, sí. hacen todo un sistema, ¿no? Pero que funciona y que va bien. Sí, yo lo que digo, en las etapas en las que se trabaja en R, el problema es que si quieres estar al día en lo que es en R, no te da, la vida no te da, como tú dices, para estar al día en lo que pasa afuera, porque ya dentro del propio ecosistema pasan tantas cosas que Sí, yo a veces me tengo que desvincular y desenganchar de lo que está pasando en R para intentar enterarme de lo que está pasando fuera, porque
el mundo del GIS, dentro de la informática en general crece, ¿no? Evoluciona a una velocidad brutal y dentro del nicho también Sí, 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 hay que sí. estar. Sí, bueno, eh, sí, lo que sí que es cierto es que estando en Esri y estando en preventas, eh, mm, te da la opción de acceder o de entender necesidades antes de que si estuvieses en otro sitio, por ejemplo, pues por tu nicho, ¿no? Pues tardarías más tiempo a poder llegar porque aquella necesidad no la tienes aún, ¿no? Yo qué sé, el concepto como servicio REST. Ostras, yo me acuerdo, o sea, debe ser muy antiguo, pero cuando empezábamos a hablar de REST, mucha gente no la conocía, ¿no? O el concepto de webhook, ¿no? Y son o sockets, ¿no? Bueno, sockets, esto es más antiguo, ¿no? Pero son como conceptos y mapas mentales que luego si sales de Esri son cosas que las tienes muy claras y que sabes cómo aplicarlas, ¿no? Porque en realidad, o sea, la tecnología del mapa bueno, me iría, pero es muy compleja y requiere de muchos pequeños componentes ahí microsegmentados, ¿no? Con mucha integración, ¿no? Y no, está muy bien, la verdad. O sea, Yo vi, me encontré un vídeo en YouTube de Arkinfo, que yo no lo había visto en mi vida, porque claro, yo para cuando llegué era el 2014 y ya estaba Argis Online incluso. Y claro, y el ver cómo ha ido evolucionando la tecnología, eh, cómo surgió Internet, cuando ya antes estaban los SIG, ¿no? Y tuvo que adaptarse a toda la parte de los servicios, lo que tú dices. Se empezaban a crear APIs cuando todavía no existía ni el concepto de REST ni nada, ¿no? Estaba el SOAP, ¿no? Todo sí, sí, exacto. Y claro, es verdad que va evolucionando todo así tan rápido que, claro, yo he sufrido porque yo no hice un máster como hiciste tú el Unigis, ¿no? Allí para formarme. Para mí la curva de aprendizaje ¿no? Fue brutal. Yo entiendo que tú al hacer el máster sería como un poco más liviano o no. Aprovecho y te pregunto. Uh, Máster estaba. el máster estaba muy bien porque te hablaba mucho de tecnología multidisciplinar y luego ya tenías claro que en el mundo del GIS, en este cotarro no hay nadie que entienda. ¿Sabes? Cada cual entiende de su parcela, ¿no? Y es esta coordinación de múltiples disciplinas, ¿no? Que hace bueno, que te coordines. Yo qué sé, o sea, estando en Esri mismo, la parte de raster lo trataban otros compañeros, ¿no? Y cada vez que te tocaba pelearte un poco con el raster, ostras, o sea, se necesita se necesita mucha historia, ¿sabes? Es decir, debes haber partido mucho atrás como para ponerte en medio ahí tal cual. Y sí, sí que es cierto que muchas de estas tecnologías pues requieren de un proceso, o actualmente la tecnología BIM, ¿no? Luego también me pasó un poco como a ti, ¿eh? O sea, no te creas. Sí. Es que ya te digo, cuando intenta hacer el resumen un poco para ayudar a las personas que vayan a pasar por ese travesía en el desierto, que sentí en ese momento, yo creo que la clave está en la importancia que tiene los datos. Tú vienes de la informática pensando en el código, en cómo procesar los algoritmos, cómo se estructuran las cosas. Pero aquí la importancia es entender qué representa el dato, qué tipo de datos. Luego se almacenarán de una forma u otra, pero tienes que entender muy bien el dato y lo que es la geodesia y todo, porque si no partes de hacer Sí, esa sí. introducción, ¿no? Cuando empiezas con las referencias espaciales, sí, puedes hacer cosas, pero todo te está sonando chino. Y dices, vale, funciona, pero no tengo muy claro por qué funciona, ¿no? Esa base sólida que yo creo que a mí me faltaba porque yo quería código, quería más código. Venga, ¿cómo uso esta API? ¿No? Pero ahí es donde Sí, sí. creo yo que tienes que hacerte un poco el clic o cuando ya llevas mucho tiempo, empiezas a darte cuenta de, claro,
Mientras que el que viene con ese background de la geografía tiene mucho más claro el dato, el tipo de dato, y conoce las herramientas para usarlo y manipularlo y modificarlo y darle forma, el que viene del otro lado tiene como esa laguna, ¿no? Cada uno, como tú dices, se complementan un poco y ahí es donde empieza a surgir la sinergia, cuando te juntas y entre ambos salen cositas. Bueno, y hay más, ¿no? O sea, como por ejemplo, yo qué sé, si vamos a las redes de utilities, ahora que hubo el apagón, ¿no? Pues ya ves. Pues entra también la gente de ingeniería, ¿no? O sea, hace falta mucho el conocimiento del producto, ¿no? De cuál es tu negocio, qué es lo que quieres hacer, de cómo lo quieres tratar, ¿vale? O sea, de hecho, el GIS no solo es geografía e informática, ¿no? Sino que el GIS es conocer un poco el propósito, el modelo, cómo vincular las cosas. O sea, el GIS es muy horizontal, ¿no? Y luego cada una de las verticalidades, ¿no? de los distintos pues requieren de un gran, ¿cómo se llamaba? Know-how. Sí. Sí, una experiencia, ¿no? Acumulada. Sí, exacto, sí, sí. Luego es un espacio, yo creo que es muy abierto y que cada cual tiene que ir buscando un poco su camino, ¿no? Y dejar que la vida le lleve por un sitio o por otro, ¿no? Pero sí, es muy de confiar con los otros, ¿no? Cada cual qué puede aportar y por qué hacen esto y por qué hay proyecciones. Claro. ¿Y qué es un sumidero? ¿Qué es el BIM? ¿Sabes? O sea, es que hay conceptos tan dispares, ¿no? ¿Qué es el canibalismo? En un mundo o sea, hay una serie de conceptos que dices, ostras, ¿de dónde sale esto? ¿Sabes? Y cada cual te cuenta su historia. Que es un vértice geodésico. Nunca se Es me olvidará. Que me dijeron, no, que eso es una cosa física que está en la montaña. Y digo, ¿ah, sí? Y sí, digo, me enseñaron una foto. Digo, ¿eso se llama vértice geodésico? No tenía ni pajolera idea. ¿Y para qué sirve? ¿No? ¿Para qué sirve? ¿Qué es un geoide? ¿No? Sí. Y luego lo buscas en el diccionario, ¿no? Es una superficie equipotencial del campo gravitatorio terrestre. Es una locura. A ver, Sí. cuéntamelo bien. Me dijeron una carrera que se llama geodesia. Y yo diciendo, ¿ah, sí? Explícame eso, ¿para qué es? Sí. ¿Y de qué va? ¿Qué se estudia ahí? ¿Eso da para una carrera? Sí. Joder, claro, el desconocimiento lo que te lleva a pensar. Entonces, bueno, Francesc, ya pasamos la etapa. Todo esto estuviste trabajando en remoto para ERRI España, ¿no? Tú estabas principalmente focalizado en la zona de Barcelona y decidiste dar un cambio, ¿no? Dijiste, vamos a volver a casa. Sí. También. Exacto. Había la posibilidad de volver a casa y o sea, básicamente lo que me encontraba era que en Esri pues hacíamos muchas cosas, ayudábamos a mucha gente, hablaban cuando habían problemas y ya está. Y es aquello de, ostras, ¿y qué he estado haciendo físicamente que he hecho durante 7, 8 años, ¿no? Y hubo la oportunidad de poder ir al Ayuntamiento de Girona y nada, y aquí estoy hace ya 9 años. Sí. Eso es un cambio, ¿no? El poder sentir que aporta a tu comunidad local, ¿no? Entiendo que eso tiene que ser un factor, yo siempre lo pienso. De hecho, estoy ahora con mi hijo, aparte, estudiando Natural Science, y dice, ¿qué hace un ciudadano responsable? Y dice, ayuda a resolver los problemas de su comunidad local, ¿no? Un poco yo lo veo esa oportunidad, ¿no? De intentar poder aportar un granito de arena desde dentro. Sí. Bueno, o sea, cada cosa tiene sus cosas buenas, ¿no? Y, a ver, yo, o sea, estando aquí en Girona, donde en principio, ¿no? Debería estar muy bien y tal, y estoy muy bien, ¿eh? O sea, ¿no? Pues también recuerdo con mucho cariño mi paso en Esri. La verdad, o sea, cada cual hay sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero bueno, es como me acuerdo del diario, me acuerdo del Instituto Cartográfico. Bueno, pues Etapas.
Exacto, son etapas, sí, sí, sí. Y entonces, explica para quien no sabe lo que hace, que no haya visto alguna de las charlas que ya nos has contado un poquito, qué es lo que haces en el ayuntamiento. Sí. La primera vez que entré en el Ayuntamiento de Girona había una cosa que se llamaba el catálogo, ¿vale? Que era donde ponían los datos. Y en una reunión, el responsable del departamento, me acuerdo que, bueno, es Jordi Chirgo, dijo, lo que no está en el catálogo no existe. Y me quedé como, ostras, esto está bien, ¿vale? Y ahora lo que hemos hecho es intentar subir un nivel, el catálogo de datos, y o sea, lo que estamos intentando es tratar de poner en disponibilidad de la ciudadanía del mayor de conjunto de datos posibles, ¿vale? Y luego para poder hacer esto, pues intentar facilitar el trabajo del analista de datos para que pueda hacer el flujo de manera muy completa y muy práctica y muy sencilla, de tal manera que el ciudadano, o sea, con un botón, pues pueda publicar el dato y hacerlo llegar a la ciudadanía, ¿vale? Luego el catálogo le hemos puesto vitaminas, ¿vale? Y ahora pues es capaz de tomar los datos de una base de datos, es capaz de moverlos de una base de datos interna a una base de datos externa, es capaz de crear servicios web, es capaz de crear los mapas, ¿vale? Y bueno, pues y una vez pues está creado el mapa, pues en la web del ayuntamiento pues ya aparece el mapa que está disponible, el dato puede estar descargable y usable para cualquiera que quiera en forma de geoservicio, ¿vale? Pues estoy muy centrado sobre todo en este ámbito. Ahora eres el hombre para todo, entiendo. Llevas la parte de sistemas, ¿no? Llevas la parte a veces de desarrollar alguna cosita, automatismos. Sí, o sea, estoy en el departamento de desarrollo. Luego en el ayuntamiento hay muchos más informáticos y mejores. Bueno, pero en la parte de GIS, pues soy el único, ¿vale? Y luego pues me toca hacer un poco de todo, ¿no? Desde mantener servidores, a pensar arquitecturas, a desarrollar proyectos o a dar soporte al usuario, ¿vale? Luego, bueno, pues dentro de un macrosistema, ¿no? Que es un ayuntamiento, pues sí que es una es una de las ramas y estamos mirando de darle, o sea, con el tiempo, la verdad es que cada vez más está entrando en la dinámica del ayuntamiento. En algún momento me volví preventas dentro del ayuntamiento para promocionar el trabajo que estábamos haciendo. eso es buena idea. Al final es poner en valor ese trabajo que, bueno, por lo que me contaste, ¿no? De hacerlo accesible, ¿no? Para que más personas dentro del ayuntamiento lo puedan sacar provecho y lo puedan usar en su día a día, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, sí, es una fuente de servicio más y yo creo que si no se utiliza más es porque no se conoce tanto. Es decir, sí que se conoce el mapa como localización de elementos, pero no tengo claro que el ciudadano regular pues lo sepa, de entenderlo lo puede entender con facilidad, pero que sepa que es mucho más, ¿no? Que es un modelo, ¿no? Y que permite replicar la realidad y que permite abstraer y que permite tomar decisiones y que es útil, ¿vale? Sí, que es útil. Sí. Sí, yo creo que ahí ya te contaré cuando mi hijo tenga que pasar por su formación a ver qué, ¿no? En Natural Science y demás, hasta qué punto le enseñan le abren los ojos de esa manera, ¿no? De poder entender que
esa relación. Yo creo que algo que efectivamente, entre que está cayendo la parte de la geografía como asignatura, se están poniendo otras cosas y la irrupción de todo lo que viene, me da que pensar. Sí, bueno, pero a lo mejor también no tengo claro que está cayendo esta opción, pero sí que cada vez más se está hablando de los datos, ¿no? Y del análisis, ¿no? Y de las relaciones y de la inteligencia. Sí. Luego, pues hay muchos sistemas de business intelligence que incorporan mapas. Sí, Como, ahora están también habiendo mucho, no sé, estás viendo, pero yo lo vi, el modelo, joder, se me ha olvidado el nombre, este modelo de inteligencia artificial fundacional basado en, pues, en datos geográficos y una de las grandes promesas un poco es hacer aún más accesible, ¿no? El trabajo con el dato geográfico, el poder preguntarle en lenguaje natural, ¿no? Lo típico de decirle, oye, ¿y cuántas piscinas hay en este barrio que estoy mirando para irme y que te saque esa información, que a lo mejor te pueda crear una capa y empiezas a ver, no que tengas que buscar en un directorio, encontrar cuál es el catálogo de datos donde tienes que buscar esa información, sino que esa información empieza a estar más accesible, por lo que tú has dicho, ¿no? Que la inteligencia artificial que está... Eso lo decía el otro día en una de las charlas que di en Madrid, ¿no? Decía, todas las tecnologías, por lo menos el patrón común que yo veo, todas las tecnologías que han sido súper disruptivas en la sociedad y que nos han cambiado, son tecnologías que son súper complejas de crear, pero tienen que ser súper fáciles de usar, súper intuitivas de usar, ¿no? Y pues ahí ponía el ejemplo, bueno, pues Internet al final, en cuanto abres ¿no? El navegador, ya, entre comillas, es bastante fácil de usar, pero si te vas a ChatGPT, es que directamente ya sabiendo usar una caja de texto, él le escribe y te responde, ¿no? Spotify, la música, igual, es súper complejo de crear algo que le das clic y en menos de un segundo empieza a sonar el audio. Tuvieron que revolucionar mucho la tecnología, pero es súper fácil de consumir, ¿no? Y yo creo que esta inteligencia artificial y todos estos modelos van a hacer ese dato geográfico probablemente todavía más accesibles. No sé cómo hacer la consulta, no sé qué tipo de análisis espacial tengo que hacer, no sé cuál es la relación, lo que quiero saber es esto. Mézclame tú los datos y dime la respuesta. Sí, ¿No? sí. Sí, pero fíjate que en el fondo, hay una cosa que a mí me da la sensación que el IA no puede escapar, ¿no? Que es que el dato tiene que ser idóneo y tiene que haber mantenimiento y ¿sabes? O sea, otra cosa es la manera de relacionarse, ¿no? Pero toda esta intrahistoria, ¿no? del dato original, de geodesia, de geografía, ¿sabes? De vértices geodésicos y todo eso es la parte de abajo, ¿no? del iceberg de cualquier acceso, por fácil que sea, ¿eh? Claro, claro. Es lo de siempre, ¿no? Tienes que tener una base de datos y datos curados y muy buenos para que luego en la consulta sobre esos datos, para que los metadatos sean muy ricos, ¿no? Que todo esté muy bien preparado y cocinado y servido para que luego esta herramienta, una persona que no tiene el vocabulario o el conocimiento para saber, pues eso, cómo se trabajan con capas de datos o por qué hay que trabajar con capas de datos, sino simplemente yo lo que quiero saber es, oye, que hay un incendio, ¿cuánto va a tardar en llegar aquí? Pues que te coja las capas de datos que sirven los proveedores no autorizados, más todo el análisis espacial que se puede hacer por detrás para decir, bueno, una estimación de este tiempo, si el viento sigue en esta dirección, puede ser que llegue, ¿no? Y que no te haga falta esperar a que lo comenten en un medio, bueno, que te lo verifiquen. Ese tipo de cosas yo creo que espero que sea el futuro cercano. Sí, esperemos que sí, pero que también se añada un poco más de visual, ¿no? Porque los humanos somos visuales. Claro, ¿Sabes? es una de las cosas, ¿no? Te puede dar la respuesta y te la puede acompañar, ¿no? Una imagen vale muchas veces más que 1000 palabras, ¿no? De ahí el dicho. Exacto. Y que puedas contradecir, ¿no? Y decir, sí, pero ¿y qué pasa en este punto? ¿Y por qué? ¿Sabes? O sea,
Ujú. Bueno, me imagino que ya están en ello. Sí, sí, sí. Yo creo que aquí hay mucha, ¿no? Con la Sí, explosión que está viendo de este tema, mucha gente estará investigando sí, sí. muchos de estos temas. Ujú, Bueno, Francés, hemos llegado un poco a tu presente actual. ujú. No sé si quieres añadir alguna cosa más o si paso a hacerte la pregunta con la que nos gusta ir terminando todas estas conversaciones. Espero que no sea como la resistencia. No, no, es una pregunta sencillita. Vale, vale. Bueno, Dime. y antes de pasar a la pregunta, también una reflexión, ¿no? Que es la que te decía a ti al principio, que espero que compartiendo ¿no? Tu trayectoria, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Que al final te, te deja ver de que uno muchas veces no tiene claro lo que quiere hacer, no sabes nunca dónde vas a acabar. A mí esa frase que decía de Steve Jobs en la charla que dio para Stanford de los puntos, ¿no? Una línea de puntos es muy difícil conectarla para adelante, pero sin embargo mirar para atrás donde has estado es muy fácil conectar los puntos, ¿no? Déjate un poco llevar por la vida y tu intuición y rodéate de gente que que te dé bueno, ¿no? Que te quiera y que te dé esos buenos consejos. Y cuando tú dices que, decía antes, ¿no? El socavón, ¿dónde están los socavones? ¿Dónde está? Hay que estar atento en la vida cuando uno tiene que hacer un cambio. Y a lo mejor, pues, ya se tira un. También Steve Jobs en la misma charla decía, ¿no? Cuando te levantas muchos días y te miras en el espejo y sientes que algo no está bien, es momento de cambiar algo, ¿no? Eso. Muy bien. Sí, sí. No, no. Bueno, me imagino que es un poco la historia de todos, ¿no? Porque tú sabías que ibas a acabar con los mapas. No, 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 no. La verdad es que no. También fue cosas de la vida. Ya lo contaré en otro, pero sí, fue totalmente aleatorio y que Javi Abadía, el mismo jefe, ¿no? Mandase un mensaje a la lista de correo de JavaScript y fue un momento en el que yo dije, bueno, en mi caso lo que no podía seguir era sin ganar prácticamente nada de dinero trabajando en startups donde estaba trabajando mucho y no ganaba dinero y dije, bueno, aquí hay una oportunidad de una empresa que parece un poco más estable y, y fue un poco lo que me hizo dar el cambio y juntaba una cosa que me gustaba, que era la geolocalización. Pero no tenía... ni de coña me imaginaba lo que ha pasado hasta ahora porque siempre... O sea, yo estaba muy acostumbrado a cada año y poco, o cambiar de empresa o cambiar de proyecto durante 7 años. Cuando a alguien le dije que llevaba 2 años en Erri, la gente estaban alucinando y dice, no puede ser, ¿todavía no te has cambiado? Y mira, que llevo 11 ya. O sea que, para que tú veas. Pero sí, hay veces que toca cambiar y, y ya está. Vale, Francés, que nada, que quería antes de pasar así de sopetón, hacer una reflexión sobre la tuya, ¿no? Sobre mi trayectoria. Que al final has pasado también por diferentes tipos de roles, ¿no? De pasar de la informática como más tradicional, de la parte de albaranes, ¿no? Ha estado en la parte de, bueno, trabajando en proyectos, trabajando con metadatos, incluso en un periódico, que no hemos entrado en el detalle de qué hacías en el periódico. ¿Qué hacías en el periódico? Bueno, estaba en sistemas, o sea, daba lo que es mantenimiento de los ordenadores, programaba algo, Ajá. poner los anuncios de manera automática y asegurarme que los PDFs llegaban a la rotativa, que es donde se imprimen los diarios, ¿sabes? O sea, fue aquello es estrés. Si me tiene que salir la noticia mañana, literalmente, ¿no? Y es, Aquello, ostras, sí, sí, aquello es estrés, sí, sí, aquello es estrés. no. Pues pasar de ahí Pero a hacer procesos de ETL, temas de metadatos, temas de demos, de servicios profesionales, diferentes proyectos. Casi siempre entiendo han sido, bueno, empresas de tamaño, o bueno, salvo la universidad que sería un poco más grande, pero bueno, en departamento siempre de 100 personas o algo así, puede ser, casi toda la trayectoria. sí, bueno,
en departamentos de pocas personas. Sí, 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 sí. Bueno, había mucha gente, pero en las unidades donde yo estaba éramos poquitos. Sí, sí. Era un Sí, grupito sí. más familiar. ¿Cuánto éramos en preventas? ¿Debíamos ser 9? Pues alguno menos te diría. Yo creo que en aquel Pues momento lo mismo éramos 7 u 8. 7, 8. Sí, sí. Era Y rock and roll. administración pública, empresa privada, que eso también yo en una charla que di a chavales de la universidad decía que es bueno trabajar, yo en mi caso, startups, en pymes, en empresas públicas, cuanto más te puedas ir viendo en proyectos, en productos, ¿no? En diferentes tipos de labores para ver dónde te sientes también, o bueno, si te apetece cambiar. Sí, sí. Bueno, aprovecho para decir que lo de la administración pública, mucha gente dice que es un chollo y no es un chollo, ¿eh? Cuando empecé aquí en el ayuntamiento, yo bajé unos cuantos kilos y por la noche me despertaba gritando no con pila. O sea, que no os creáis. Había estrés también, ¿no? La historia del funcionario, no, el estrés es lo que le asignan y lo que uno quiere dar. ¿Ya? Bueno, pues nada, Francés. Te iba a decir la pregunta y bueno, son dos en realidad. Una es si algún comentario o consejo para la gente que tenga esa situación de incertidumbre, de a lo mejor no encontrar, no estar encontrando el trabajo que esperaba. Pues que vaya esperando, ¿no? O sea, que se prepare y que espere. O sea, que hay cosas que parecen imposibles, ¿no? Yo qué sé, si alguien quiere ser bombero, a lo mejor le dicen, ostras, va a ser imposible, ¿no? Hay unas oposiciones y hay todo esto. Bueno, se preparan durante años y al final lo consiguen, ¿no? Pues si tú lo que quieres es trabajar en el mundo del SIC o de los sistemas de información geográfica y tal, pues estás al loro, vas siguiendo y cuando haya una oferta, pues te presentas y a partir de ahí ya irás subiendo. O sea, que no es imposible y que de hecho, o sea, tampoco no es difícil. O sea, es estar al loro. Es estar al loro. Y yo creo que sí, a ver, es verdad que también yo creo que nosotros para cuando hemos tenido, entre comillas, la suerte de tomar esas buenas decisiones y cuando ya tienes un poquito de experiencia es más fácil todavía, ¿no? El poder saltar o cambiar de una cosa u otra. Pero eso, yo a tu consejo añadiría el estar al loro y el relacionarse con gente del sector. Creo que Sí. yo siempre digo lo mismo, el síndrome del recomendado, o sea, el síndrome del recomendado del enchufado. O sea, es normal que las personas confíen en personas cuando, o sea, si es un sitio que va a proposición, obviamente, pues ese factor no contará o no debería de contar, pero en el resto de trabajos el tener la bendición de alguien desde dentro o de una persona con influencia siempre ayuda. Entonces, mientras uno se forma, el poder compartir y conectar con otras personas. Sí, lo que pasa es que no se trata de tener o sea, no hace falta conocer a un padrino antes de empezar, ¿no? Sino que, yo qué sé, colaborando, publicando código en GitHub, yendo a seminarios, pues ahí puedes empezar a... Compartiendo en OpenStreetMap, ¿no? Exacto, sí, sí. Sí, sí. Vale, Francés, ahora ya para cerrar la recomendación alguna recomendación de algún libro, un podcast, una persona que creas que tiene una trayectoria interesante y que deberíamos de echarle el guante para con el mundo del geo y el desarrollo. Puede ser lo que tú quieras, algún contenido o persona para entrevistar. O serie que hayas visto que digas hay que ver, o película. Puede ser relacionada con el GIS y el geo o no serlo. Algo que dirías, no te puedes ir a la tumba sin haber visto o hablado con esta persona. O leído este libro. Bueno, está complicado.
porque esta me la tenía que haber preparado. Me imagino que la gracia es, ¿no? La sorpresa, ¿no? De lo que... Mira, una de los libros que he leído que no tiene nada que ver con el mundo del, del geo, ¿eh? Pero bueno, en el ámbito profesional más me ha gustado es Cómo construir un coche, de Adrian Newey, que es un ingeniero de la Fórmula 1, es el más laureado, que era un ingeniero aeronáutico. Y a él le enseñaron a hacer aviones que volaran. Pero lo que ha acabado haciendo son coches que... A mí la Fórmula 1, o sea, para mí un coche tiene 4 ruedas y no... O sea, si me toca la lotería, ya os digo yo que un gran coche no me lo compro porque no lo sé valorar. Pero bueno, él básicamente lo que ha hecho es como un avión inverso, ¿no? Y que se pega en el suelo. Luego es esta capacidad de poder aprovechar, pues en su caso, pues sus conocimientos para intentar hacer algo que aparentemente es lo contrario, pero que guarda mucha relación. Esta me gustó mucho. Y luego, pues, a ver, en el ámbito, claro, empresarial, la que siempre suelen recomendar es aquella de que hacen un viaje en Marte, ¿no? Y se queda, ¿no? ¿Se llama Marte la peli? Pues no lo sé. Sí, ostras, te lo tengo que buscar, a ver. Es película. Sí, es El Marciano, ¿vale? Que es una peli de Matt Damon, que él se queda, o sea, él está en Marte y bueno, o sea, la peli va que el viaje se queda solo en Marte, ¿vale? Y luego, pues, es como de manera fría plantea es ciencia ficción, ¿eh? Pero como de manera fría, pues va planteando los diferentes retos de la vida de manera muy simple para intentar sobrevivir lo máximo, ¿no? Pues esta también me gustó especialmente. Y yo qué sé, pero digo estas dos porque son los últimos que he visto, ¿eh? No. Tengo un poco memoria de pez, yo. Esto, si luego te acuerdas de alguno que diga, oye, te tenía que haber dicho esta, pero me lo da y lo pongo en la descripción del vídeo. Yo le recomendaría a todo el mundo que intentase meditar una vez en la vida. Mira, que creo que es algo que en la sociedad en la que vivimos, con tanto bombardeo de información, tanta ansiedad, tantas prisas, el pararse, sentarse en un pub, en un sofá, lo que sea, en silencio, a respirar, intentar no pensar y darse cuenta de lo difícil que es, pero cuando lo consigues, lo gratificante que es y los beneficios que aporta luego para tranquilizarse, para entender un poco o gestionar mejor las emociones, mejorar la concentración. Yo creo que una de esas cosas es que es difícil, ¿eh? es muy O sea, difícil. yo no lo sé hacer, o sea, me sale la lista de la compra. Yo a los 30 segundos, cuando llevo mucho tiempo sin hacerlo, 30 segundos más o menos, porque intento, pues no estar atento al reloj ni nada, ¿no? Porque si no ya estás pensando, se te va la cabeza. Pero cuando me di cuenta que se me iba la cabeza, miro y luego vuelvo otra vez. Y cuando se me va la cabeza, miro y digo, si es que no ha pasado ni un minuto. Dice, tienes que conseguir no pensar. Pero cuando lo consigues y te tiras 20, 30 minutos, empiezas a controlar lo que es tu cabeza y eso da calma. Y yo creo que unos consejos, igual no solicitados, que aprovechar y los soltado así por la cara. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Francés, muchísimas gracias, caballero. Pues de nada, y perdón por el desorden, ¿no? O sea, hacías preguntas y yo iba ahí, tú me has dicho conversación como si hacíamos una cerveza. Pues nada, pues ahí estado, zas. Sí, eso es lo que mola, que de vez en cuando hay que salirse, pero bueno, por no perder la historia y conocer tu trayectoria, pues bueno, yo de vez en cuando retomo y nos vamos el pasillo atrás para luego seguir por el tío. Muy bien. Caballero, bueno, tengo muchas ganas de verte. A ver si nos damos un abrazo en persona. A ver. Venga, cuídate mucho. Gracias. Igualmente a ti. Chao. Venga, chao, chao. Hasta luego.